Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto dominical que estamos celebrando aquí en la página web y el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Hoy, como vais a ver, no me va a tocar a mí predicar, nuestro hermano Pablo va a compartir el mensaje con todos nosotros, pero antes de dar paso a él, me gustaría compartir un versículo, una oración y luego los anuncios. En primer lugar, me gustaría compartir el siguiente versículo con vosotros, el Salmo 118 y el versículo 21. Dice: Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. Y si vemos todo el Salmo, vemos que el salmista está alabando al Señor, dándole gracias porque le ha ayudado en una situación complicada. Y los cristianos pues tenemos esa seguridad de que las situaciones pueden ser complicadas. Las situaciones en los últimos meses pues han sido momentos de dificultad para ciertas personas. Todos en mayor o menor grado hemos sufrido las consecuencias de esta pandemia, pero podemos dar gracias porque sabemos, igual que sabía este salmista, que Dios está con nosotros. Dios escucha esas oraciones que hemos estado haciendo y Él las contesta. Así que vamos a poner este culto en las manos del Señor para que lo bendiga. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido o leído en este versículo. Gracias, Padre, porque, como vemos, tú contestas nuestras oraciones. Tú oyes nuestras oraciones y las vas contestando. Y eso lo podemos ver en los últimos meses. Gracias, Padre, porque por tu gran misericordia, por tu amor, un amor para con nosotros que no nos merecemos, tú has contestado nuestras oraciones. Estás ayudando a que los gobernantes y los expertos pues vayan controlando esta pandemia. Gracias por dar esas respuestas y esa sabiduría. Gracias, Padre, porque aquí en Reus y en la provincia de Tarragona no hemos sido afectados como otros lugares y te damos gracias por eso. Y gracias, Padre, porque poco a poco estamos volviendo a nuestras vidas normales, al trabajo. Gracias porque estás abriendo la puerta de trabajo a muchas personas también y, como digo, podemos volver a una relativa normalidad. Y gracias, Padre, porque aunque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, sí que sabemos que tú estarás ahí, que tú seguirás escuchando nuestras oraciones y esa confianza es lo que nos da paz y seguridad mirando hacia el futuro, como vimos el viernes. Pues te pedimos ahora, Padre, que tú bendigas el culto, bendigas al mensaje que Pablo ha preparado para nosotros y que la pongamos en práctica en nuestras vidas con tu ayuda. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues me gustaría compartir los anuncios con vosotros de las actividades que vamos a realizar durante esta semana. En primer lugar, pues decir que, como es habitual, el viernes a las 7 de la tarde colgaremos en el canal de YouTube y en nuestra página web de la iglesia el culto de oración y estudio bíblico que hacemos habitualmente los viernes. Pero con mucha alegría anuncio esto: el domingo que viene a las 11 no vamos a colgar el culto dominical, siguiendo las instrucciones que hemos recibido de la FEREDE y de la FIEIDE. Pues vamos a proceder, ya que entramos mañana en la fase 3 aquí en la provincia de Tarragona, vamos a proceder a hacer nuestro primer culto dentro de la iglesia el domingo, día 14, domingo de la semana que viene, a las 11:30 de la mañana. Ahora, esto no significa que podamos abrir la iglesia de la forma que la abríamos antes de la pandemia. Siguiendo las instrucciones que estamos recibiendo de la FEREDE y de la FIEIDE, nos están pidiendo que abramos las iglesias de una forma parcial durante las primeras semanas. Esto se hace para reducir el aforo, porque no podemos superar el aforo, y también para reducir el riesgo para las personas que son consideradas vulnerables. Por eso,
durante esta semana yo u otro miembro del consejo os llamará para informaros si en estas primeras semanas es conveniente que vengáis a la iglesia según vuestra situación de salud y el aforo que nos podemos permitir en la iglesia durante estas semanas. Intentaremos hacer esto de una forma equitativa para que los que no podáis venir un domingo, pues sí que podáis venir el siguiente domingo, siempre y cuando no haya ninguna razón médica por la cual es conveniente que no acudáis a lugares públicos en estos momentos. Para los que no podáis venir, sea por el tema del aforo o por recomendación médica, lo que vamos a hacer es grabar el culto de la mañana y colgarlo en el canal de YouTube. En estos momentos es imposible hacerlo de una forma en directo, así que al acabar el culto lo colgaremos en la página de YouTube. Esto tarda su tiempo, no es tan fácil, hay que preparar el vídeo y esto tarda unas horas. Así que en algún momento del domingo por la tarde lo colgaremos en el canal de YouTube y como hago habitualmente, pues os enviaré a todos un WhatsApp informándoos que ya está disponible para que lo podáis ver y luego podáis disfrutar de ese culto también. Para los que sí que podéis venir, tanto el domingo día 14 y los siguientes domingos, vamos a colgar un vídeo enseñándoos cómo va a ser la iglesia. Van a haber cambios y hay que seguir unas normas estrictas, tanto para reducir la posibilidad de contagio y también para dar testimonio al barrio, para que nadie pueda decir en la iglesia no están respetando las medidas de seguridad. Durante la semana, como digo, durante las llamadas os explicaremos cómo va a funcionar. Vamos a colgar un vídeo para que veáis lo que tengáis que hacer y por favor os pido, por amor hacia los hermanos, por el testimonio al barrio, que sigáis a rajatabla todas las instrucciones que se os vayan a dar durante la llamada de teléfono, en el vídeo que vamos a colgar y el día que vengáis a la iglesia, pues seguís todas las instrucciones de las personas que estarán ahí a la puerta, porque ya os aviso, no podréis entrar en la iglesia hasta que se os dé permiso. Pues por favor seguid todas las instrucciones de las personas que estarán encargados de asegurar que todo se lleve a cabo según el protocolo que nos ha enviado tanto la FIEIDE como la FEREDE. Por último pido oración. Gratitud en primer lugar, porque por fin, ya después de más de 3 meses, podemos abrir la iglesia nuevamente, podemos comenzar a hacer los cultos en el local. Pero también pido oración para que el Señor nos dé sabiduría al aplicar el protocolo, para que todo pueda ir bien y también sigamos pidiendo al Señor que vaya solucionando esto del virus para que poco a poco pues el aforo pueda ir incrementando, para que incluso las personas que en estos momentos son consideradas de riesgo también pueden venir a la iglesia y al entrar en esta nueva normalidad pues podamos pronto todos juntos volver a reunirnos y alabar a nuestro Padre, nuestro Dios, todos juntos. Pues ahora, después de este anuncio, os voy a dar paso a Pablo, que tiene a cargo la palabra esta mañana. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros. No hay privilegio más grande que compartir la palabra del Señor. Es un privilegio y es una responsabilidad a la vez. Y mi intención es hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón a cada uno de vosotros. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. David ungido por Samuel. Los primeros 13 versículos vamos a hablar en esta mañana, sobre todo de un versículo en concreto. Pero primero vamos a leer nuestra cita. Dice así la palabra del Señor.
Y el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: Toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo, y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿Vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nuestro versículo central. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y éste dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, y el Señor dijo: levántate, úngele, porque éste es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Hasta aquí la palabra del Señor. La he leído en la versión de las Américas, por si queréis seguir la lectura. Toda la predicación la haremos con la versión de las Américas. David, ungido rey por el profeta Samuel. Este es un texto que pienso que todos los que hemos ido a la iglesia de pequeños conocemos. Creo que todos sabemos conocemos las historias del rey David, el gran rey David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que también hablaremos de esto en esta mañana. Y también todos conocemos pues el profeta Samuel. Samuel fue un hombre que, dice la palabra, no lo vamos a leer ahora, pero que él fue, desde antes de nacer, fue consagrado al Señor, y fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero antes de ponerme a explicar, tenemos que explicar un poco la historia o el contexto de esto. Mi intención en esta mañana es hablar de una cosa clara. Este es un mensaje para los creyentes, es un mensaje para mí y es un mensaje también para ti, pero también es un mensaje que tiene mucha validez para una persona que no conozca al Señor o para alguien que aún no ha entregado su vida al Señor. Hay muchas personas que, y a lo mejor tú me estás escuchando ahora que colgamos las predicaciones en internet, pues hay muchas personas que no se acercan a Dios simplemente porque creen que no existe. Y punto, no hay más. Están demasiado ocupados con su vida y para ellos Dios no existe, hay mucha maldad en el mundo y entonces esto de Dios, esto es un cuento chino. Pero también hay muchas otras personas que creen que hay un Dios, que creen que hay algo allá arriba, pero que se miran a sí mismos, se ven pecadores, ven su vida, entienden que no son dignos y por eso no se acercan a Dios. Y hay muchas personas que piensan que nosotros los cristianos somos poco menos que corderitos, que no hacemos nada malo, que somos hombres y mujeres perfectos.
Bien, si tú eres de los que piensa así, quiero que sepas que esto no es así. No es así. La Biblia dice que mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en este mundo, seguiremos siendo pecadores. La diferencia, la única diferencia, básicamente, es que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Es que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió por mí, murió por ti, lo hemos hecho nuestro, y el Señor viene y habita en nuestro corazón. Y esa es la diferencia. Pero como dice su palabra, claro que sí, seguimos siendo pecadores, no somos perfectos. Y de eso quiero hablar esta mañana. Quiero hablar de la apariencia, porque a veces los creyentes, es peligroso, caemos en la apariencia, en aparentar. Nosotros cuando vamos a la iglesia el domingo, el martes o el día en el que tú a lo mejor pues tengas tu reunión, tu servicio, pues ahí somos todos buenos. Somos todos, nos peinamos, nos ponemos camisa, nos afeitamos, nos ponemos bien bonitos y vamos a la casa del Señor. Y allí, bueno, somos verdaderamente santos, ni una palabrota, nada malo sale de nuestra boca. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa cuando estamos solos? ¿Seguimos siendo igual de buenos? ¿Seguimos siendo así? ¿O simplemente es una fachada? Simplemente es una apariencia. De eso quiero hablar esta mañana, del peligro de la apariencia. Y digo del peligro porque, como dice nuestro texto central, al Señor no podemos engañarle. Él no mira la apariencia, Él mira el corazón. Él mira lo que hay dentro de nosotros. Luego definiremos esta palabra corazón en el original, en hebreo, y veremos que corazón significa sentimientos, significa deseo, significa ardor, lo que realmente nos mueve a hacer las cosas. Y veremos y entenderemos que no es tan importante nuestra apariencia exterior. Podemos tener, verdaderos corderos, pero ser lobos rapaces por dentro. Lo importante es nuestro corazón. Lo importante es si mi corazón, si mi deseo lo mueve el Señor o lo mueve este mundo. Eso es lo realmente importante. Y entenderemos por qué Dios escogió a David antes que sus 7 hermanos mayores. Veremos cuál es la diferencia. Y veremos por qué Dios, el Señor, desechó a Saúl, que fue el primer rey de Israel, que era en ese momento el rey. ¿Por qué Dios lo desecha y escoge para sí a David? Dice la palabra de Dios que Dios escogió a David porque tenía el corazón conforme al de él. Y a veces cuando escuchamos esto parece que, es que claro, David tenía el corazón conforme al de Dios. Esto a mí me queda grande, yo ¿quién soy? Pues entenderemos, hermanos, que tener el corazón conforme al de Dios no es algo que hay que nacer para esto y significa que eres una persona súper especial y súper espiritual y no has hecho nunca nada malo. No, entenderemos que tener el corazón conforme al de Dios habla de obediencia, habla de sujeción a Él, de amar su palabra, de amarle a Él, de hacer su voluntad antes que la de los hombres. Pero ahora vamos a poner un poco en contexto, como he dicho, para que entendamos todo esto. En primer lugar, los primeros 5 versículos de nuestra cita ya nos ayudarán para entender el contexto. Comienza de la siguiente manera: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Dios le dice a Samuel: oye, deja de sufrir ya por Saúl, yo ya lo he desechado, él ya no será el rey, ya no hay vuelta atrás. Y para que entendamos esto hay que entender que el pueblo de Israel, hasta hace no mucho, ellos no tenían rey, ellos se gobernaban por jueces. Dios, cuando escogió al pueblo de Israel, cuando luego lo trajo de Egipto a la tierra prometida, el Señor lo que quería hacer era un pueblo diferente. Él quería que ellos fueran un ejemplo para el resto de todos los pueblos que estaban a su alrededor. Lo que pasa es que ellos, en vez de ser eso, siempre, constantemente querían ser como los pueblos de alrededor. Los pueblos de alrededor, por ejemplo, tenían dioses paganos, adoraban imágenes. Ellos querían hacer lo mismo. Pues dice la Biblia que ellos tenían jueces y que el resto de pueblos tenía reyes. Y entonces ellos le pidieron a Dios, a través de Samuel, le dijeron: queremos un rey que nos gobierne. Y Samuel les advirtió, les dijo: oye, un rey
Vale, un rey se llevará a vuestros hijos a la guerra, tendréis que pagarle tributo, se quedará con lo mejor de lo vuestro, vuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos insistieron y dijeron, es igual, nosotros queremos un rey, asumiremos las consecuencias. Y entonces Dios le escoge a Saúl. Pero la pregunta aquí que muchos os estaréis diciendo, y entonces, ¿por qué ahora Dios desecha a Saúl y escoge a David? Bueno, pues eso es lo que voy a explicar en esta mañana y es lo que nos servirá para entender esto, por qué Dios escoge a David y desecha a Saúl. Nos ayudará mucho a entender esto que os intento explicar. ¿Por qué Dios se dice que David tenía el corazón conforme al de él? ¿Por qué Dios desechó a Saúl y escogió a David? Capítulo 15 de Primera de Samuel cuenta la palabra del Señor que Dios juzga a Amalek. Y os estaréis preguntando quién es Amalek. Bueno, Amalek es un pueblo, es una nación, son los amalecitas. Y si fuéramos al libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, Dios a través de Moisés lo saca de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, cuando ellos iban de camino a la tierra prometida, les dice la Biblia que les salió al encuentro el pueblo amalecita, pero no les salió al encuentro para saludarlo, sino que salió la guerra, querían destruir a Israel. Y cuenta la historia pues que Israel tuvo guerra, tuvieron batalla contra los amalecitas, y cuenta que pues Dios les dio la victoria a Israel. Pues estamos ahora en Primera de Samuel, en el capítulo 15, Dios juzga a Amalek y le da una orden a Saúl. Básicamente la orden es, he juzgado a Amalek, quiero que vayas, hagas guerra contra los amalecitas y quiero que los destruyas a todos. Pues dice la Biblia que Saúl con su ejército fue a la guerra contra los amalecitas, Dios que es fiel le dio la victoria, pero el pueblo quiso quedarse con lo mejor del botín, con lo mejor del ganado. Y cuenta la historia que Saúl tuvo miedo al pueblo y en vez de decir, oye, Dios ha dicho, no podemos quedarnos con nada, él escuchó la voz del pueblo antes que la de Dios. Por ese motivo, Dios juzga a Saúl. Y si vamos al versículo 24, después que ocurre todo esto, que él pues trae al rey que trae lo mejor del ganado, Samuel le dice a Saúl, has cometido un terrible pecado, has desobedecido a Dios. Y Saúl contesta, en versículo 24 del capítulo 15 de Primera de Samuel, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ese es uno de los principales motivos por el cual Dios desecha a Saúl, le quita el reino y se lo va a dar a David, porque no escuchó la voz de Dios. Obedeció a los hombres antes que a Dios. Y eso también es muy importante para que lo entendamos nosotros. Tenemos que siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es, ya de por sí es un mensaje que nos enseña. Tenemos que decir siempre tendremos oposición. Quiero que entendáis y entendamos algo. Cada vez que Dios nos pide algo, cada vez que Dios, oye, haz esto y esto, siempre tendremos oposición, siempre tendremos a alguien, siempre habrá alguien que te diga, ¿por qué vas a la iglesia todos los domingos? No hace falta que vayas todos los domingos a la iglesia. Y oye, esto pues tampoco es tan malo. Recuerdo a la serpiente, cuando engañó a la mujer en el huerto del Edén. Oye, Dios está exagerando mucho, Dios, tampoco pasa nada. Tenemos que escuchar, hermano, tenemos que tener el oído afinado para escuchar siempre la voz de Dios. Y lo más importante, obedecerle a Él antes que a los hombres, obedecerle a Él antes que a nosotros mismos. Y como he dicho al principio, vamos a hablar sobre todo de nuestro versículo central, que lo tenemos en el versículo 7 de Primera de Samuel, capítulo 16. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque le he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. De eso vamos a hablar en esta mañana. En primer lugar, Dios mira el corazón. ¿Qué significa exactamente esto de que Dios mire el corazón? ¿Podemos engañarle? ¿No podemos engañarle?
Y en segundo lugar, veremos por qué se dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Por qué fue escogido David y no sus hermanos? ¿Por qué él y no sus hermanos? Veremos que David guardaba la palabra de Dios, era obediente, amaba al Señor por encima de cualquier otra cosa. Solo confiaba en Dios, no en sus propias fuerzas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pues en primer lugar, Dios mira el corazón. ¿Qué significa exactamente que mira el corazón? Mirad, la palabra corazón en el original, en hebreo, es levab. Y tiene muchas acepciones: alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito, voluntad. Lo que quiere decir el texto es que cuando Dios nos mira, cuando Dios te mira, cuando Dios se dirige a ti, cuando Dios piensa en ti, cuando Dios piensa en mí, Él en un momento, en un segundo, Él mira mi interior y lo sabe todo. Lo sabe todo. Sabe cuáles son mis deseos, sabe cuáles son mis debilidades, sabe qué es lo que a mí me mueve a hacer las cosas, por qué yo sufro o por qué yo me alegro, cuál es mi verdadera alegría, cuál es mi verdadero gozo, mi verdadera alegría, mi verdadera motivación. ¿Es Él? ¿Es su palabra? O más bien son motivaciones egoístas: quiero ser rico, quiero ser millonario, simplemente quiero ser feliz, me guío por este mundo, tengo vicios. ¿Qué es lo que me mueve? Como dice la palabra levab, ¿qué es lo que arde dentro de mí? ¿Cuál es mi verdadero deseo? ¿Cuál es mi espíritu? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Está con Él o está en este mundo? Nuestra motivación puede ser muchas veces mala. Nosotros podemos hacer, y quiero explicar esta frase, nosotros podemos hacer muchas cosas buenas. Podemos ayudar a los pobres, podemos ayudar al mundo, puedo dar todo mi dinero para obras benéficas, puedo estar inscrito a un montón de ONGs, pero mi corazón puede ser perverso. Mi motivación puede ser simplemente pues que me dé las palmaditas a la espalda, que la gente me mire, que la gente diga, mira qué bueno que es. Nuestra motivación muchas veces no puede ser la correcta. Hay personas que piensan y dicen, oye, vale, todo lo que tú dices me parece bien, Pablo. Dios es amor, Dios nos ama, Dios está por encima de todos, Dios todo lo tiene bajo control. Pero lo que yo no entiendo es esto de que decís vosotros de que Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados y tenemos que aceptarle. Yo esto no acabo de entenderlo, porque yo creo que si me esfuerzo, si intento vivir una vida que con propósito, una vida que a Él le agrade, pues oye, yo creo que podemos conseguirlo. ¿Por qué tengo que entender de que yo soy pecador y tengo que aceptar la muerte de Jesús? Pues este texto nos ayuda mucho. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Como dice la Biblia, como dice su palabra, Dios mira el corazón. Cuando Dios mira el corazón, Él ve nuestra debilidad. Él ve la verdadera profundidad del pecado. Cuando nosotros los cristianos hablamos del pecado, hay muchas personas que dicen, el pecado. No entienden, no saben lo que es el pecado. Dios sí que sabe. Dios ve tu interior. Y aunque tú no lo sepas, aunque a lo mejor no seas consciente, dice la palabra que tú eres esclavo del pecado. Que tu corazón es esclavo del pecado. Y que tu corazón siempre tenderá a lo malo antes que a lo bueno. Por eso el Señor entregó a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz. Porque sabía que ni tú ni yo podíamos salvarnos. Ni tú ni yo podíamos amar a Dios con todo nuestro corazón y desechar por completo el pecado. Eso es imposible para nosotros los hombres y mujeres. Por eso Jesús murió en la cruz. Porque Él sí que era perfecto, Él sí que no tenía pecado. Ese es el motivo por el cual Jesús murió y el motivo por el cual nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio si queremos estar en comunión con Dios, si queremos algún día estar con Él allá arriba en los cielos. Mira, cuando Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante,
el que resume toda la ley y todos los profetas. Él se limitó a repetir algo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Y él dijo, por ejemplo, en Marcos 12, cuando un escriba le pregunta, él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si amásemos al Señor, si entendiésemos la dimensión de lo que significa esta palabra corazón, lo que acabo de explicar, sentimiento, ardor, alma, ánimo, corazón, deseo, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, propósito, voluntad. Si amásemos al Señor de esta manera, si amase al Señor con toda mi voluntad, con toda mi fuerza, con toda mi inteligencia, si el deseo de mi corazón fuese el Señor, mi vida, nuestras vidas serían muy distintas y no nos costaría nada leer su palabra ni cumplir sus mandamientos. Seríamos como David en muchos salmos. Tus preceptos, tu ley son mi delicia, diría David en el Salmo 119. Pero en segundo lugar, Dios mira el corazón y eso significa que no podemos engañarle. Nuestro texto en el versículo 7 dice, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior. El hombre mira la apariencia exterior. Un ejemplo. He dicho que el profeta Samuel fue uno de los más importantes del Antiguo Testamento, un hombre consagrado a Dios desde antes de nacer. Pues él, que era una persona que estaba constantemente en comunión con el Padre, él también se equivocó a la hora de juzgar. Si leéis el versículo 6 de nuestro texto, antes del versículo principal, dice, y dijo, capítulo 16, perdonad, y aconteció que cuando ellos entraron, los hijos de Elí, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Samuel, cuando vio a Eliab, seguramente sería grande, fuerte, poderoso, tendría una apariencia de rey. Pues él dijo, este es el rey, este es el ungido del Señor. Por eso Dios le dice, no mires su apariencia. Y es que los hombres siempre miramos la apariencia. Y es que tampoco tenemos la capacidad de ver lo que hay dentro de los demás. Yo puedo engañaros, yo puedo mostrarme a vosotros, como he dicho al principio, a veces puedo mostrarme, pues, bueno, como el chico más santo del mundo, el hombre perfecto, no dice ni una palabrota, es un pan de Dios, como se suele decir, pero a lo mejor mi corazón por dentro está corrompido. Puedo hacer unas oraciones maravillosas, unas oraciones poéticas, pero a lo mejor Dios no vive dentro de mí, simplemente es una fachada y nada más. Los hombres somos fácilmente nos podemos engañar, pero quiero que sepas, tú que me estás escuchando, al Señor no lo puedes engañar, a Dios no podemos engañarle. Y si algo no funciona bien dentro de ti, ponte a cuentas con Él, ponte a cuentas con tu Padre. Si crees que las cosas no están yendo bien en tu vida, si crees que tu vida espiritual está fría, si crees que no sientes a lo mejor lo que deberías sentir, a lo mejor no pasa nada por reconocer, oye, me cuesta leer la Biblia, me aburre, me cuesta orar, no tengo ganas de nada. No pasa nada por reconocer eso. Si leyésemos los salmos de David muchas veces se encontraba de esta manera. Hay salmos que literalmente él dice, me siento como un despojo humano, como un desecho, solamente me quiero morir. Pero todos los salmos, por muy mal que empiecen, él siempre acababa reconociendo, pero tú eres Dios. Y él tenía una cosa que se llamaba fe. Yo sé que tarde o temprano tú me salvarás. Tarde o temprano vendrás en mi rescate. Y él se consolaba y se levantaba en base a esa fe. Él creía que a pesar de lo mal que pudiese estar o que no sintiese nada, él sabía que Dios lo estaba mirando y que Dios no iba a dejar que él muriese.
sino que Dios lo iba a rescatar. Pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tengo que hacer yo y es lo que tienes que hacer tú. Si crees que tu vida espiritual es un desastre, acude al Señor. Acude al Señor. Él no echa fuera a nadie. Por eso dice su palabra en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando entendemos que no podemos engañarle y que Él conoce hasta lo más íntimo de nosotros, eso tiene que producir en nosotros también un temor reverente. Cada vez que por eso cuando los creyentes oramos a Dios, no oramos diciendo, bueno, Señor, ¿qué pasa, colega? No. Oramos con un respeto, porque sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo a Dios, a una persona que sabe, conoce nuestro interior. Por eso nos dirigimos a Él, Padre, gracias por lo que me das. Señor, perdona mis pecados. Siempre tenemos que hacer lo mismo, porque Él conoce nuestro interior. En segundo lugar, ¿por qué David y no sus hermanos? Mirad, dice el texto en el versículo 10. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Vemos como David directamente no había sido ni contado. Era el hijo menor, el que apacentaba las ovejas, y ni siquiera lo habían presentado. Entendían que, ¿cómo va a ser David el rey? Y envió, versículo 12, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. ¿Por qué David y no sus hermanos? En primer lugar, quiero decir una cosa. ¿Por qué las cosas por las cuales no fue escogido? Dice el texto en el versículo 12, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Vale. Quiero que sepáis una cosa. El Señor no escogió a David porque fuera muy bonito. El Señor no nos escoge porque, bueno, mira, aquel es bonito. No, Dios no funciona así. Estos simplemente son detalles. Son simplemente detalles que hablan de David. Era rubio, era de un buen parecer, era hermoso, de ojos claros, pero ese ni mucho menos fue el motivo por el cual Dios lo escogió para sí. La verdad es que si fuera por eso, pues muchos no seríamos escogidos por el Señor, si se fijase en nuestra apariencia exterior. Pero bien, bromas aparte. ¿Por qué David y no sus hermanos? Mirad, ser el rey de Israel era el cargo más importante que se podía tener en aquella época. Israel era el pueblo escogido de Dios y ser su rey significaba mucha responsabilidad. A diferencia de los reyes de otras naciones, el principal problema y la principal responsabilidad de un rey, del que quisiera ser rey en Israel, era que tenía que marcar la diferencia con el resto de pueblos. Era que tenía que conseguir que el pueblo no se olvidase de Dios. Era conseguir que el pueblo adorase a Dios, que no entrase en la idolatría, que no entrase en otros dioses, etcétera, etcétera. Era un cargo muy importante, de mucha responsabilidad, muy difícil. No cualquiera podía ser el rey de Israel. En el capítulo 13 de primera de Samuel, antes de que ocurra la batalla contra los filisteos, he dicho antes amalecitas, no, contra los filisteos tenía que haber una batalla. Saúl le consulta a Samuel, oye, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir en batalla contra los filisteos? Y Samuel le dice a Saúl, espera 7 días, que volveré a ti, haré el sacrificio a Dios y entonces contestaré tu respuesta. Pero ¿qué ocurre? Que pasan los 7 días y Samuel no llega. Y entonces dice todo el capítulo 13 de Primera de Samuel que el pueblo, digamos que empezó a ponerse nervioso, empezó a ponerse tenso. Y entonces Saúl, en vez de aguantarlos, en vez de decirle, oye, vamos a esperar a Samuel, él por temor al pueblo, cogió y hizo los sacrificios él mismo. Pues dice la Escritura que tal como él terminó el sacrificio, llegó Samuel. Y cuando llegó Samuel, le dijo en el versículo 13 del capítulo 13 de Primera de Samuel, y Samuel dijo a Saúl,
has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Vemos que antes de que ocurriera lo que os conté al principio de los amalecitas, ya Saúl aquí ya se había equivocado. Y ya Dios le está diciendo, tu reino no perdurará para siempre. Versículo 14, por escuchar a los hombres, por obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Pero el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. David tenía el corazón conforme al de Dios. Por eso fue escogido David, porque tenía su corazón conforme al de Dios. Y podría terminar la predicación ahora, pero es necesario que os explique algo más. Y es que es fácil decir, ¿por qué fue David? Porque tenía corazón conforme al de Dios. Pero ahora tú te estarás preguntando, ¿por qué David? ¿Por qué se dice que David tenía corazón conforme al de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Podemos tener nosotros el corazón conforme al de Dios? Es un privilegio que solamente pudo tener David porque era mega especial, era un hombre, era un poeta, él escribió los salmos, claro, era un poeta, tenía palabras muy bonitas. De eso vamos a hablar esta mañana. El corazón conforme al de Dios. ¿Qué significa tener el corazón conforme al de Dios? Mirad, ya hemos visto lo que significa la palabra corazón. Deseo, propósito, motivación, etc. Entonces miraremos la vida de David y la diferencia entre él y Saúl. Recordad, Dios le está quitando el reino a Saúl para dárselo a David. Y eso nos ayudará a entender por qué se dice que David tenía corazón conforme al de Dios. En primer lugar, Saúl cometió errores terribles y que lo diferencian claramente de David. Primero, obedeció al pueblo antes que a Dios. Ya lo hemos visto en los capítulos 13 y 15. Saúl, temiendo una revuelta, obedece al pueblo en vez de confiar en Dios. En vez de confiar en Dios, que Dios lo había escogido a él como rey. Dios había escogido a Saúl como rey. Samuel había ungido a Saúl como rey de Israel. Era el primer rey, tenía ese privilegio. Pues él, en vez de confiar en Dios, obedece al pueblo antes que a Dios. David, sin embargo, a pesar de sus errores, que también los cometió y todos lo sabemos, él siempre obedecía a Dios antes que a los hombres. Para esto tendríamos que leer toda la historia de David. Habría que leer Primera y Segunda de Samuel, habría que leer Reyes, habría que leer también los libros de Crónicas. No nos da tiempo a leerlo esta mañana, pero si leyésemos toda la vida de David, si leyésemos todos los salmos, veríamos que él siempre obedecía a Dios. Voy a poner algunos ejemplos. Un ejemplo. Cuando Saúl quería matar a David, Saúl intentó muchas veces acabar con la vida de David y lo perseguía. Cuenta la historia que David en 2 ocasiones tuvo la oportunidad, podría haber matado a Saúl. En el capítulo 24 de Primera de Samuel, versículo 6, dice así: y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Los hombres que seguían a David, unos 600 hombres más o menos, le decían a David, oye, esta es tu oportunidad, mata a Saúl, mátalo, él te está persiguiendo, él te quiere matar, también nos quiere matar a nosotros por ayudarte, pues mátalo y acaba con todo. Pero David, ¿qué hace? No mata a Saúl, porque entiende que es el ungido del Señor. Aunque lo esté persiguiendo para matarlo, aunque Saúl quiera matarlo a él mismo, él dice, no, es igual. Dios tendrá que hacer cuentas con él, no seré yo. Versículo 7. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de su cueva y siguió su camino. David contuvo a sus hombres. Da igual. Imaginaos por un momento la escena. Todos sus hombres diciéndole, David, mátalo, mátalo. Este es tu momento. Incluso hay en otras versiones da a entender como que ellos le dicen, Dios te lo ha entregado, Dios te ha entregado a Saúl. Mátalo y acaba con todo. Pero él no solo no lo hace, sino que no permite que ninguno de ellos lo haga, porque David teme a Dios.
Y David sabe que si, a pesar de que Saúl se está equivocando, si él lo está persiguiendo, porque lo está persiguiendo, lo quiere matar, es igual, es el ungido de él. Él no va a poner su mano sobre él. En segundo lugar, Saúl no temía a Dios, David sí. David tenía ese temor tan necesario que tenemos que tener. Como he dicho hace un momento, Saúl está persiguiendo a David. Eso también nos enseña otra cosa importante. Saúl no aceptaba las determinaciones de Dios. David sí. Dios dijo, David será el nuevo rey de Israel. Y Saúl, en vez de aceptar esto, en vez de decir, bueno, Dios, tú eres el que manda. No. Él, toda su vida, hasta que Saúl murió, estuvo persiguiendo a David. Podríamos decir en otras palabras que estuvo en contra de la voluntad de Dios. Él quería matar a David a toda costa. No tuvo temor, no tenía temor del Señor. Y como acabamos de leer, David sí tenía temor del Señor. En todos esos años, David nunca puso la mano encima de Saúl. Pero además, no solamente digo que Saúl no temía a Dios por esto, sino que también, si fuésemos al capítulo 22 de Primera de Samuel, y lo leyeseis, en una de las ocasiones que Saúl está persiguiendo a David, cuenta la historia que David está huyendo y unos sacerdotes ayudan a David. David entra en una ciudad con sus hombres y los sacerdotes pues le ayudan, le dan comida, le dan hospedaje y luego David continúa escapando. Y cuenta la historia que Saúl se enteró de esto. Pues muy resumiendo, ¿sabéis lo que hizo Saúl? El terrible pecado que hizo Saúl. Dice la Biblia que Saúl mató a todos los sacerdotes de esa ciudad. Para ser más exacto, 85 sacerdotes. 85 hombres de Dios. Saúl no tuvo reparos en matarlos a todos. A todos. Incluso cuenta la historia que Saúl, cuando ordenó matar a los sacerdotes, sus propios soldados no quisieron matarlo. Porque hasta ellos temían, decían, estos hombres son hombres de Dios. Saúl no tenía temor de Dios. No tuvo ningún problema de ordenar la muerte de todos estos sacerdotes que predicaban la palabra de Dios. Saúl no temía a Dios, no tenía ningún temor de Dios. Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante, la diferencia más importante entre Saúl y David, y que es la que nos tiene que servir a cada uno de nosotros, a ti y a mí. David, por encima de todo, amaba a Dios. Por encima de todo. Por encima de todos. Por encima de él mismo. Él amaba a Dios con todo su corazón. Lamentablemente Saúl no. Mirad, si leyeseis los salmos, bueno, los salmos son verdaderas poesías que hablan de sentimientos. En los salmos tenemos salmos donde, por ejemplo, tenemos un hombre victorioso donde da las gracias a Dios por todas las cosas que da. Tenemos salmos que nos muestran a un hombre decaído, un hombre que está por los suelos, pero que al final se levanta y confía en el Señor. Tenemos salmos que hablan de arrepentimiento, salmos que hablan de agradecimiento, salmos que hablan de miedo y cómo el salmista al final pues confía en el Señor y ese miedo se va. Pero simplemente quiero leer los primeros 3 versículos del Salmo 18. Podría leer infinidad de salmos, pero los primeros 3 versículos del Salmo 18 a mí me encantan, porque expresan el corazón de David. Himno de victoria. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Este precisamente es un salmo que escribe David en una de las ocasiones que está escapando de Saúl. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. David amaba al Señor. David amaba a Dios. Pero es fácil decir simplemente que David amaba a Dios. Yo puedo decir, Señor, te amo, te amo. Vamos ahora a ver por qué David amaba a Dios.
¿Cómo demostraba ese amor a Dios? ¿Por qué podemos decir claramente que David lo amaba? Y eso nos servirá también a nosotros. Recordad, estamos hablando de que Dios mira el corazón. Estamos hablando de no aparentar. Estamos hablando de que la apariencia no sirve absolutamente de nada. No podemos aparentar que amamos a Dios. Podemos. Podemos aparentar que amamos a Dios. Pero Dios no mira eso. Ahora veremos y entenderemos qué significa amar a Dios. En primer lugar, ¿cómo demostraba ese amor David hacia Dios? Pues él buscaba la gloria del Señor y no la suya. En 1 Samuel 17, cuando David vence a Goliat, en aquella historia que todos conocemos, no lo hace para demostrar que es el más valiente, que es el más guay, aquí, todo el ejército aquí, ninguno de vosotros pudo, vengo yo y me cargo a Goliat, para demostrar, aquí yo soy el number one, soy el mejor. No. Mirad, en el versículo 45, versículo de escuela dominical, típico versículo que nos enseñan de niños para aprender, cuando David se enfrenta a Goliat dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. O como dicen nuestras versiones, a quien tú has ofendido. David lucha contra Goliat simplemente porque Goliat está ofendiendo a Dios. Porque Goliat dice las escrituras que él cada mañana salía, se ponía en el valle y él empezaba a blasfemar. No puedo decirlo por él, no puedo decirlo. Pero él empezaba a blasfemar no solamente al pueblo de Israel, no solamente a Saúl. Él empezaba a blasfemar acerca de Dios y decía una cantidad de cosas que no se pueden decir. Él ofendía a Dios. Y por eso David se enfrenta a Goliat. Porque él, en su celo por Dios, él no puede permitir que un hombre, como él dice, un incircunciso, ofenda a Dios de esa manera tan grave. Y por eso él se enfrenta a Goliat. En segundo lugar, David renovaba sus fuerzas en Dios. Esto podemos verlo también en muchos salmos. Pero en 1 Samuel 30 cuenta la historia de que los amalecitas atacaron Judá y se llevaron a las mujeres y niños. Esta historia es muy importante. Los amalecitas, los que quedaron, recordad, Saúl no los destruyó a todos, pues atacan parte de los filisteos y atacan también Judá. Por amor al tiempo no podemos leer el capítulo entero. Y básicamente lo que dice es que destruyen varias ciudades y se llevan las mujeres de David. No solamente las de él, sino que las de todos sus hombres. Y entonces cuando David con sus hombres vuelven a Judá y se encuentran en el panorama, dice el versículo 6, y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo. De por sí estaba angustiado por todo lo que había pasado, y porque los amalecitas se habían llevado a sus mujeres. David tenía 2 mujeres en aquella época, pues ellos se llevaron a sus mujeres, y entonces él de por sí por eso estaba angustiado, pero además estaba angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Imaginaos la escena. ¿Qué iba a hacer David? Huir. ¿Cómo acaba el versículo 6? Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Él se refugiaba en Dios. Él sabía lo que era en renovar sus fuerzas en el Señor. Él sabía lo que era deleitarse en su presencia, leer el Salmo 34. Confiaba en Él, muy distinto a Saúl, que al mínimo problema se desesperaba. Y como no confiaba en el Señor, como no lo buscaba, no se refugiaba en Él, eso lo llevaba a tomar decisiones tan equivocadas, decisiones que le hicieron perder su reino, por no confiar en Dios, por no refugiarse en Él. Leer el Salmo 91, que habla acerca de esto. En tercer lugar, David acepta el juicio de Dios. David sí aceptaba el juicio de Dios. Como he dicho antes, cuando David cometió ese terrible pecado con Betsabé, él cometió adulterio y también cometió asesinato con su marido, cuenta la palabra del Señor que cuando el profeta Natán vino a David y lo confrontó y le dijo: Dios te ha juzgado por lo que has hecho, pues dice la Biblia que él realmente se hundió, se vino abajo. Si leyésemos, por ejemplo, el Salmo 51, veríamos cómo él se arrepiente, cómo él es consciente de: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no he hecho tu voluntad.
Padre, perdóname, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él acepta ese juicio. Él acepta y dice, Señor, soy pecador, lo sé. Me he equivocado, lo sé. Tendré que pagar por esto, lo sé. Y digo de que él acepta el juicio de Dios y aprende por un pasaje que a veces pasamos por desapercibido, pero es muy, muy interesante. En Primera de Reyes, capítulo 1, los primeros 4 versículos, voy a leerlos. Dice así: el rey David era ya viejo, entrado en días. Estamos hablando ya de los últimos días de David. Y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron: que se busque para mi señor el rey una joven virgen, para que atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía. Pero, y esto es importante, pero el rey no la conoció. Cuando dice no la conoció significa que no se acostó con ella. Cuando David cometió ese terrible pecado con Betsabé, adulterio, él pagó las consecuencias, las pagó. Él aceptó el juicio. No podemos leerlo ahora, pero él tuvo muchos problemas en su familia, su hogar nunca fue un hogar de paz, e incluso con sus hijos mismos hubieron pecados realmente terribles. Pero esta historia me enseña y me demuestra que él aprendió la lección. Y esta mujer virgen, joven, hermosa, pues dice el versículo 4 que el rey no la conoció, aceptó el juicio de Dios y aprendió, se sometió al Padre. En conclusión, nuestro versículo base era: pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. He intentado explicarte de una manera muy resumida qué significa esto. Dios mira el corazón. He intentado explicarte y que entiendas tú, que si eres creyente o si tú no eres creyente, que la fachada exterior no sirve de nada. A Dios no podemos engañarle. A Dios ni con nuestras oraciones, ni con nuestras obras, ni con lo que decimos. La apariencia no sirve de nada. Lo importante es amar a Dios con nuestro corazón. Y he intentado explicarte qué significa esto de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa esto de que Dios mira el corazón? ¿Qué significa esto de que David tenía corazón conforme al de Dios? Tener el corazón conforme al de Dios, y para terminar, no significa que seas una persona súper especial. Tener el corazón conforme al de Dios habla de obediencia. David obedecía a la palabra de Dios. Habla de amar su palabra. David se deleitaba en la palabra de Dios. Habla de confiar en Dios. Habla de aceptar su juicio, de someterse a lo que Él nos pide, a lo que Él quiere. Habla de aprender a refugiarse en Él, aprender a confiar en Él. Es un camino de fe. La pregunta es: ¿estás dispuesto? Si tú no eres creyente, ¿estás dispuesto a entregarle tu corazón a Dios? Y si tú eres creyente, si tú eres una persona que lleva años yendo a la iglesia y que cree que tu vida no anda como debería ir, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a acabar de entregar todo tu corazón a Dios? ¿A amarle con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a entender que tener el corazón conforme al de Él es eso, es obediencia? Es obediencia a su palabra. Porque como dice su palabra en Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Que el Señor los bendiga. Pues damos gracias en primer lugar al Señor por esa palabra que hemos recibido esta mañana, y gracias a Pablo también por haberla compartido con nosotros. Vamos a concluir el culto esta mañana. Hay 2 cánticos en la página web que hablan un poquito, no necesariamente del tema que hemos visto hoy o todas las partes del tema, pero sí que vemos cómo debe vivir un hombre cuyo corazón es conforme a Dios, con esa fe
que vemos en David constantemente, como hemos visto en su forma de actuar y amar al Señor, tener ese temor con el Señor. Porque los dos cánticos pues hablan de los momentos que puede haber de dificultad, pero esa confianza que el Señor lo arreglará todo. Uno de los cánticos dice, los milagros no se cumplen enseguida, y eso lo vemos en David. Como hemos visto hoy, David tuvo que pasar tiempo hasta que ese llamamiento a ser rey pues se cumpliera. Pero él fue fiel, él siguió confiando en el Señor y permaneció fiel hasta que el Señor cumplió esa promesa. Pues vamos a despedir el culto ahora. Cada uno en su casa también pues podéis tener un tiempo de oración por estos temas que hemos compartido al principio, los anuncios y obviamente el mensaje. Y Dios mediante, pues el viernes a las 7 sí colgaremos el culto de estudio bíblico y oración como hacemos habitualmente, y el domingo a las 11:30 pues ya podremos tener ese culto en la iglesia, y como he dicho al principio, ya os iremos llamando a cada uno para explicar cuál es la situación de cada uno.